Bien, llegamos ya a la sexta parte de estos estudios de las señales antes del fin, basados en las profecías del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. En el recorrido que hemos hecho de las profecías de este capítulo, hemos referido a asuntos concernientes del cese de la evangelización por parte del pueblo de Israel en el primer siglo, ya que el pueblo de Israel no entendió perfectamente cuál era su trabajo, y el Señor Jesucristo dejó esto bastante claro en el año 70, cuando permitió al Imperio Romano destruir el templo en Jerusalén, el segundo templo hecho en tiempos de Esdras y en tiempos de Nehemías. Eso representó una muestra clara de parte de Dios en el trabajo que ahora debía estar haciendo la iglesia en el centro de las semanas que habla el profeta Daniel. También nos hemos estado refiriendo a las cercanías que han tenido los falsos profetas a las iglesias verdaderas del Señor Jesucristo, y de modo que han engañado a muchos de los escogidos. Incluso estos falsos profetas han deliberadamente torcido la palabra de Dios, la palabra del Señor, haciendo distorsiones muy sustanciales de la doctrina del Señor Jesucristo y la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo. Luego hemos enfatizado también lo que es referente a las partes geográficas, las partes mundiales, donde se han registrado guerras, donde se han registrado rumores de guerras realmente realizadas en el mundo entero, y ahora estamos experimentando también mucho acerca de los rumores de guerras que se han pronunciado con los labios de muchos gobernantes, pero que no han llegado a ser realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que en algún momento no se ejecute algún tipo de guerra en el mundo entero. Últimamente también estuvimos refiriéndonos acerca de las aflicciones que los hijos de Dios tendrían en los últimos días, y hoy en día pues estamos sufriendo muchas de estas aflicciones en tiempos donde la crisis de salud en el mundo entero ha hecho que muchas de las iglesias o todas las iglesias en el mundo entero hayan cerrado sus puertas por órdenes gubernamentales, y se registra este hecho a nivel mundial, de tal manera que una parte de lo que la iglesia de Cristo está sufriendo, además de las aflicciones de las personas como personas. Hemos recibido noticias, por ejemplo, de Italia, iglesias de Italia, donde ha habido cierta apertura y donde en las iglesias, en las sillas, han colocado fotografías de nuestros hermanos en Cristo que partieron por causa de la pandemia, por causa del coronavirus. Esto representa aflicciones, de alguna manera, aflicciones por parte de la misma naturaleza de los virus, de la salud misma que sufre el cuerpo, de la economía mundial, persecuciones en algunas partes del mundo para los cristianos evangélicos. Bueno, y en los últimos días hemos tenido ese tipo de sufrimiento por parte del cuerpo de Cristo. Ahora, nos vamos a referir hoy a una de las cosas que el Señor Jesucristo también advirtió, ahora dentro del marco de lo que significa la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo que habría una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Esta es la parte donde se profanaría el templo, así que Cristo advierte acerca de la profanación del tercer templo en Jerusalén, que no ha sido construido, pero que sería profanado, va a ser profanado por parte del anticristo. Algunas de estas cosas ya se vieron de alguna manera cumplidas en los templos anteriores, cuando algunos gobernantes sacrificaron en el altar de los templos construidos en ese tiempo, y colocaron allí sus propios ídolos y adoraban a sus propios ídolos. Aquí en Mateo capítulo 24, versículo 15, tenemos una expresión que para Dios es bastante grotesca. Vamos a leerlo ahí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que lee entienda. Ahí está hablando de la desolación, la profanación que iba a haber en el templo de Jerusalén. Y allí el Señor Jesucristo, por supuesto, está hablando mucho antes del año 70, estamos hablando de algunas palabras que el Señor Jesucristo debe haber pronunciado entre el año 25 y el año 30 después de Jesucristo. Sin embargo, sucedió un primer cumplimiento de eso cuando en el año 70 por parte del Imperio Romano fue destruido el templo, y el Imperio Romano, en el lugar donde estaba el templo, erigió una estatua de uno de sus dioses, y eso fue una profanación del templo en Jerusalén. Otra profanación la hizo Ciro mucho antes de eso, y también sacrificó, por ejemplo, se dice que sacrificó un cerdo para uno de sus dioses, y eso también hubo una profanación del templo en Jerusalén. Y luego el cumplimiento final de esta profecía, que tiene varios cumplimientos, ocurrirá cuando el anticristo erija una imagen de su nombre, una imagen de la bestia, dice la palabra de Dios. Próximamente vamos a leer algunos de estos versículos, y él va a hacer una imagen de su nombre y ser puesta en el templo, porque él va a estar sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Se va a sentar como si fuera Dios allá y va a exigir su adoración. Por lo tanto, esto también se toma como una profanación del templo en Jerusalén. Aquí tenemos entonces una expresión muy grotesca, bastante asquerosa, vamos a decirlo así, porque la palabra de Dios lo estipula de esa manera. Dice que es abominable lo que está ocurriendo, y para eso es una de las cosas que pudiéramos llamar asquerosas para Dios, porque la profanación del santuario ubicado en Jerusalén ha sido realizada o va a ser realizada en los próximos años, cuando el anticristo aparezca. Así como lo hicieron los romanos, lo va a hacer también el anticristo. Esto tenemos que combinarlo con lo que dice el profeta Daniel, porque allí el Señor Jesucristo dice también que lo declaró el profeta Daniel, así como lo dijo el profeta Daniel, y en el capítulo 9, versículo 24 al 27, él expresa acerca de esta profanación en los tiempos cuando él escribió. Daniel escribió unos 700 años aproximadamente antes de Jesucristo, y él habló de esta profanación. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí está un periodo que está calculado en semanas y que es representativo de días en años, lo que quiere decir que son 70 semanas, calculadas semanas en 7 días, serían 490 días, pero cada día de esto está calculado en años. Quiere decir que estamos hablando
de 490 años. De esta semana, ya desde que se dio la primera orden de reconstruir el templo, en los días de Esdras y Nehemías, y luego después de terminada la construcción hasta que se quitó la vida al Mesías, pasaron otras 62 semanas más. Por lo tanto, eso da 69 semanas. Esas 69 semanas ya ocurrieron, ya eso está en su cumplimiento, ya se cumplieron a cabalidad, y de allí se desprenden varias cosas. Hay 6 cosas allí exactamente que debieran ocurrir en el cumplimiento de esas semanas. Las primeras 3 tienen que ver con el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, para hacer la obra de salvación por el hombre. Por ejemplo, la primera cosa sería terminar con el dominio del mal. La segunda era aprender a mantenerse alejado de la maldad y del pecado, y la tercera sería expiar el pecado en el mundo. Esas 3 cosas que están allí, que ocurrieron hasta que se le quitó la vida al Mesías, son las primeras cosas que ya se cumplieron cuando el Señor Jesucristo vino. Las otras 3 que están allí en la siguiente parte de ese texto tienen que ver con lo que va a suceder después de la gran tribulación. La cuarta cosa tiene que ver con el hecho de establecer un reino perdurable que se cree que es el reino milenial, y un reino de justicia, y luego poner fin a las profecías, sellar las profecías definitivamente. Por lo tanto, ya tenemos el cumplimiento de 69 semanas que representadas en años son los 400. Si tenemos 490 años menos 7 que faltan para la última semana, serían 483 años ya de cumplimiento. Ahora, ¿qué sucedió con la otra semana? Luego de estos tiempos que abarcan estas 490 semanas, desde esa construcción del templo, tenemos que establecer que la última semana no se ha cumplido porque hay un periodo intermedio, y ese periodo intermedio es el que ocupa la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, estamos exactamente en ese tiempo, estamos cumpliendo la parte intermedia entre la semana 69 y la semana 70. Estamos en los principios de dolor. Ese periodo de tiempo que abarca la iglesia ya se está terminando, ya está llegando a su fin. Ya las cosas que están aconteciendo sobre la tierra están mostrándonos que estamos en los principios de dolores que el Señor Jesucristo dijo que pasarían en los últimos días antes del arrebatamiento. Hoy estábamos viendo precisamente algunas noticias de cosas que hacían muchos años no se veía sobre la tierra, pero por ejemplo en la tierra de Argentina y en otras noticias que vi hace unos días acerca de China, hay una gran plaga de langostas que está llegando sobre los terrenos y comiéndose las cosechas, y estamos viendo plagas como las que se veían en la antigüedad, cuando el Señor envió, por ejemplo, plaga de langostas para Egipto, para castigar al pueblo de Egipto. Y en los últimos días también el Señor dijo que iba a enviar plagas de langostas que se comerían incluso la tercera parte de la vegetación. Quiere decir que estamos viendo principios de dolores, porque estamos viendo muestras de lo que el Señor puede hacer al final de los tiempos, y que sí es posible que ocurran estas cosas porque ya las estamos viendo en nuestro continente. Incluso estamos muy cerca de Argentina. En cuanto al continente, estamos en el mismo continente, y por lo tanto son cuestiones que están muy cerca de nosotros. Muy bien, en ese periodo de la iglesia pues estamos nosotros en la espera, sencillamente en la espera de ser arrebatados, porque luego del arrebatamiento de la iglesia comienza la última semana, que es la semana de la gran tribulación en la tierra, en la que el anticristo firmará un pacto con Israel para que sea construido el tercer templo en Jerusalén. Ese tercer templo va a ser construido con la autorización, con
con el visto bueno del anticristo, porque el anticristo quiere ganarse la voluntad de la humanidad y quiere que lo apoyen en su gobierno, que respalden su gobierno, hasta que a la mitad de la tribulación, como dice ahí, cuando pase ya la primera mitad de la semana, él va a romper ese convenio y sencillamente va a hacer que los sacrificios que comenzaron en la primera semana, cuando se construyó el templo, cesen de una buena vez, porque él va a colocar la imagen de su nombre allí en el templo para que lo adoren a él. Ya no va a permitir que la adoración sea para Dios. Este hombre, el Señor Jesucristo, dice que vendría, y que el apóstol Pablo habla claramente diciendo que es un engendro de Satanás, va a, como decimos coloquialmente por aquí en estos sitios de Latinoamérica, va a sacar sus uñas, y cuando saque las uñas va a comenzar a verse la manifestación de este engendro de Satanás con el propósito real que él tiene de gobernar al mundo a su antojo y dentro de toda la maldad terrorista que hay en su corazón y en su mente. Vamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 9 versículo 27, y luego vamos a leer también el 11 y el 12, 11:31 y 12:11. 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí tenemos cuando ya a la mitad de la semana él va a romper el pacto que había hecho con Israel y va a hacer cesar el sacrificio para comenzar su fechoría. En el capítulo 11, versículo 31 y 12:11, vamos a leer ahora. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ajá. Cuando se termine de hacer el sacrificio, cuando prohíban hacer el sacrificio al pueblo de Israel, dice que se pondrá la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora en este caso? La estatua o la imagen de su nombre, que va a profanar definitivamente el templo del Señor. Y el versículo 11 del capítulo 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, ahí estamos hablando de la primera semana de que está ocurriendo, y 1290 días representan la primera mitad de esa semana. Si sacamos un poco la cuenta, calculada en años, eso da exactamente 3 años y medio, que es la primera parte de la tribulación. Entonces, todo esto concuerda fácilmente con el propósito que tiene el anticristo de hacer un plan para destruir a la humanidad a su antojo, para gobernar la humanidad a su antojo, y eso concuerda perfectamente con lo que Mateo 24 versículo 15 dice, que ya hemos leído, cuando vendrá la abominación desoladora al templo en Jerusalén. Bueno, toda esta manifestación del anticristo para que se adore absolutamente a su nombre, lo tenemos registrado con mucha precisión en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de esa imagen que tiene su nombre, que va a ser puesta en este templo para adorar a Satanás directamente a través del anticristo. La imagen del nombre del anticristo, y el anticristo siendo un engendro de Satanás, pues es una astucia, una artimaña de Satanás para que deje de adorarse a Dios, para fijar la atención en un Dios diferente. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Y del 14, 9 al 11 también. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, ahí hay una clara disposición bíblica para hacer un fundamento de lo que es la imagen de la bestia que va a estar colocada en el templo en Jerusalén, porque dice que va a matar a aquellos que no adoraron a su imagen y a su nombre. Esto está en claro contraste con aquellos que reinaron con el Señor porque rehusaron dejarse marcar con el sello de la bestia y adorar a su nombre. Eso está allí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 4. Hay un contraste claro de lo que estos hicieron, porque rehusaron dejarse marcar, y por rehusarse dejar marcar, pues el anticristo o la bestia, por supuesto, logró matarlos, fueron decapitados por causa de su nombre. Vamos a leer esta cita en Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, dice aquí que a pesar de haberse dejado matar o perseguir por la bestia y murieron porque fueron decapitados, dice que a pesar de eso vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los que van a reinar con Cristo 1000 años juntamente con la iglesia en el reino milenial. Por lo tanto, no hay que temer a la muerte, no hay que temer de ninguna manera a aquello que representa la muerte del cuerpo. La palabra de Dios, en palabra del mismo Señor Jesucristo, dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a aquel que puede echar vuestras almas en el infierno de fuego. Aquel que puede juzgar, y aquel que puede juzgar es el mismo Dios a una persona que no logró o no aceptó que Jesucristo fuese su Salvador. Quiere decir con todo esto que este perverso hombre no le importa de ninguna manera los pactos que haga, los convenios que haga, los acuerdos que haga, la palabra que diga, ni con Israel ni con ninguna otra entidad en el mundo. Sencillamente, después de permitir que el pueblo de Israel construyese el templo y que iniciase los sacrificios, faltó a su promesa con tanta facilidad, impidió que se hicieran los sacrificios a Dios y exigió que se adorase su nombre y la imagen de su nombre, que fue colocada o que va a ser colocada allí en el templo en Jerusalén. Así que todo esto cumple con lo que la palabra de Dios dice, con lo que Dios inspiró en el apóstol Pablo a escribir en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. El apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir acerca de este hombre perverso que iba a hacer eso, y con esas características que están descritas allí podemos comprender que se habla de este hombre con intenciones completamente perversas, con intenciones completamente terroristas, con intenciones completamente anticristianas, por sobre todas las cosas, precisamente por ser un engendro de Satanás. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, más claro de lo que el apóstol Pablo lo dice, pues creo que no puede decirse. Este hombre se va a sentar en el templo de Dios para que lo adoren, para que adoren su imagen y su nombre. ¿Qué es lo que espera la iglesia en estos tiempos para que llegue el cumplimiento de esa última semana, que es la semana número 70, que estamos refiriendo como la semana donde se ejecutará, donde se llevará a cabo la gran tribulación sobre la tierra durante 7 años? Ya hemos dicho que aunque se dice acerca de una semana, que son 7 días, esos 7 días representan 7 años. Esos 7 años finales que representan la última semana de Daniel son las de la gran tribulación. Mientras la iglesia estamos en ese periodo intermedio entre la semana 69 y la 70, que es el tiempo de la iglesia para predicar el Evangelio de Jesucristo. Todavía estamos aquí, creemos que estamos ya en el último tiempo de la iglesia, ya los dolores están en la tierra, lo que pudieran ser principios de dolores se están convirtiendo ya en dolores profundos para que la tierra ya dé a luz y la iglesia sea levantada. Así que la iglesia espera ser levantada y eso es lo que nos anima a estar preparados para ese ascenso a los cielos, y esa preparación tiene que ver no solamente con estar listos esperando, sino también cumpliendo con la labor que el Señor nos manda de anunciar el Evangelio de Jesucristo, porque mientras estemos aquí probablemente haya personas que todavía puedan convertirse al Señor Jesucristo. Por lo tanto hay que seguir cumpliendo el trabajo de evangelización, de predicación, de ganar a otros para Cristo, de edificar el cuerpo de Cristo y de seguir glorificando el nombre del Señor. Vamos a leer también, para corroborar esta parte que estamos diciendo, 2 citas más: 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8, y luego volvemos a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. 2 Tesalonicenses 2, 5 al 8. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, ahí estamos hablando acerca de algo que detiene el misterio de la iniquidad. Algunos han pensado que es el Espíritu Santo, pero contrario a esto, el Espíritu Santo debe seguir trabajando con lo que Él hace para convencer de pecado, justicia y juicio a toda la humanidad, y aun cuando la iglesia sea levantada, pues ese trabajo continúa, porque habrá quienes se deban convertir a Jesucristo durante la gran tribulación. Por lo tanto, creemos que aquello que lo detiene realmente es la iglesia, porque de la iglesia sí se habla en la palabra de Dios de ser arrebatada de la tierra para estar con el Señor siempre en los cielos. Por lo tanto, vamos a confirmar esta parte en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al versículo 18, donde se dice que es la iglesia la que va a ser levantada. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Muy bien, el apóstol Pablo entonces nos anima a estar preparados, a estar alertas, a estar animados, a estar esperando al Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, animados con esta noticia bíblica de la venida del Señor Jesucristo, llevarse su iglesia. Necesitamos estar firmes en cualquier señal que parezca de los últimos tiempos y que son parte del principio de dolores. No nos desanimemos de ninguna manera, ni deseemos ser de aquellos que se enfrían, porque la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, sino más bien ser de aquellos que muestran la esperanza y que transmiten a aquellos esa esperanza a aquellos que no la tienen. Vamos a seguir adelante. Hemos dicho que falta historia por hacer, falta historia que recorrer, por eso estamos llamados a ser parte de los que no se dejen engañar, que dejen en la historia la esperanza en Dios, en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por lo tanto, necesitamos estar a la par con aquellos que no dejan que su amor se enfríe. El amor de muchos se enfriará, pero no tenemos que ser parte de esos que se enfrían en su amor por el Señor Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los cuide. Saludos para todos los hermanos. La Iglesia Diestra de la Majestad sigue trabajando. Hemos diseñado un plan para seguir adelante en grupos muy pequeños. Gracias a Dios porque ha ido funcionando, y alabamos al Señor por cada uno de los hermanos de la Iglesia Diestra de la Majestad y los hermanos de todo el mundo que están también haciendo fuerza para que podamos seguir adelante sin desanimarnos y esperando en el Señor en estos últimos tiempos. Dios los bendiga. Amén.